Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Este marzo ha estado especialmente movidito, tuvimos cambio de mando esta semana, ¿cierto? Y distintas cosas que están pasando en el mundo, además de en Chile. Pero una cosa que siempre también pasa en marzo, que es una gran posibilidad de reflexionar respecto a los derechos humanos y particularmente a los derechos de las mujeres, que no son ni más ni menos que derechos humanos. Una entidad que lleva muchísimo tiempo trabajando para la participación de mujeres en el espacio público, especialmente en las áreas laboral y política, es Comunidad Mujer. 23 años, me dijiste el otro día. Exacto. Estamos con Cristina Bello, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿y tú, Antonella? Muy bien, el otro día estuvimos con Cristina en una actividad del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito exactamente del 8M, reflexionando respecto a los desafíos que aún quedan, ¿no? Entonces, hagamos un poco de historia primero y contémosle a nuestros auditores y auditoras y a los videntes también que están ahí en radio.unidas.cl y después en YouTube, qué es lo que hace Comunidad Mujer. Bueno, Comunidad Mujer es una organización sin fines de lucro que hace 23 años trabaja para impulsar políticas públicas que permitan que las mujeres se puedan desarrollar plenamente, en igualdad de oportunidades, y que puedan vivir plenamente todos sus derechos desde que nacen hasta que mueren, durante todo el ciclo vital. Y en ese contexto hemos tenido distintas iniciativas, tenemos estudios que buscan impulsar políticas públicas con datos. Como decías tú el otro día, dato mata relato. Sí. Para quien quiere escuchar, igual hay gente que no es cómoda. También tenemos un fondo concursable en el cual apoyamos organizaciones de mujeres a lo largo de todo Chile. Este año financiamos 17 proyectos, 64% de los cuales fueron en sectores rurales, así que eso también nos tiene muy contentas. También tenemos capacitaciones, charlas y distintos tipos de actividades para que también las mujeres mejoren en sus trayectorias laborales, confianza, etcétera. Sí, hay muchas cosas. Vamos a ir por algunas partes. Primero, lo de los datos, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años atrás Comunidad Mujer participó de un estudio súper importante que fue el aporte que hacen las mujeres al Producto Interno Bruto Nacional, ¿cierto? Solamente a partir de los cuidados. Es una de las cosas que ha estado constantemente y recientemente, uno diría los últimos años, y porque está ahí, es también parte del trabajo de Comunidad Mujer, es hablar respecto a lo que económicamente sirve el cuidado y por qué es importante tener en cuenta a las cuidadoras. Me acuerdo que el dato era como 22% del Producto Interno Bruto. Comunidad Mujer hizo un primer estudio y ahora el año pasado hicimos un segundo estudio de valorización del uso del tiempo. Que en el fondo lo que hace es decir, se agarra la encuesta nacional de uso de tiempo y se dice tantas horas se destinaron a tareas domésticas y de cuidados, y esas horas se valorizan con un método que es de reemplazo especialista. ¿Qué pasaría si yo agarro esas horas y en vez de hacerlas yo, las hace una persona especialista, una parvularia o parvulario, un cuidador profesional, etcétera? Y eso te da una valorización de ese tiempo. Entonces, si todo ese trabajo que hacen las mujeres, el trabajo doméstico de cuidados no remunerados en Chile, si uno lo metiera dentro de la economía, sería un 19,2% de la economía, o sea, del PIB. O sea, no hay Producto Interno Bruto. No hay ningún otro sector económico más alto que ese. Y y si tú dices pero de eso, ¿cuánto hacen solo las mujeres? Es un 12,5% del Producto Interno Bruto ampliado. Eso es 2/3 de todo el trabajo de lavar, planchar, cuidar niños, niñas, etcétera. Cuidar enfermos, cuidar ancianos, personas de dependencia de todo ámbito. 2/3 son las mujeres. Entonces, ese trabajo es el que hemos hecho persistentemente en Comunidad Mujer con el objetivo de poder visibilizar esta economía invisible, que al final es la base de todo el resto, ¿no? Sin esta base no puede existir ninguna otra actividad económica. Sí, pues. O sea, de hecho estoy pensando que Silvia Federici, ¿no?, fue una de las primeras investigadoras que instaló eso respecto a que para que este sistema neoliberal funcione, los hombres, quienes son los primeros llamados a trabajar en el espacio público, tienen que estar disponibles para aquello. Sí. O sea, alguien los tiene que alimentar, alguien les tiene que preparar su ropa, ¿cierto? Alguien los tiene que cobijar.
Y ese trabajo lo hacen las mujeres, además de hacer lo mismo para ella misma, claro, y también salir al mundo exterior. Por eso habla de segundo, o en el caso de las artistas, se habla de la tercera labor. Porque además de que tienes que trabajar para vivir, tienes que hacerte cargo de los cuidados y el trabajo doméstico, y además tienes que buscarte un momento para crear. Súper difícil. Ahora también, en esas líneas, ustedes han desarrollado campañas, como durante la pandemia, el de los dedos crespos, del dedo crespismo, que era como esta cosa de que se demostró en pandemia, y quería preguntarte qué pasó después de eso, que parece que fue un estudio de ustedes también, que señalaba que más de 2/3 de las parejas heterosexuales con hijos, o sea, los hombres en las parejas sexuales con hijos no realizaban labores domésticas aún estando en casa durante la pandemia, ¿no? Y eso desarma también, es que los hombres no se hacen cargo porque no están. Es como, estaban ahí, igual no se hicieron cargo. ¿Qué sientes tú que ha pasado con eso? No, la brecha en cuidados sigue estando lo más grande que está es cuando hay niños y niñas pequeños, o sea, de 0 a 4 años. Ahí si la brecha normalmente es 2 horas, ahí ya es 3 horas, o sea, ya al día. Uh-huh. Es donde más hay trabajo por hacer, en el sentido de que hay que incentivar tanto la corresponsabilidad dentro de las parejas, o sea, que no existan estos estereotipos de género en cuanto a cómo se distribuyen las tareas dentro de una figura, 2 personas que cuidan a un niño o niña. Y segundo, que también hay que incentivar la corresponsabilidad social, o sea, que también exista infraestructura de cuidados que no solamente recaiga en las familias, uh-huh, sino que también recaiga en todos. Y ahí entra sala cuna, jardines infantiles, jornadas escolares que puedan considerar que las mujeres y los hombres también trabajan o tienen que tener espacios, o sea, como que no atenten contra tu capacidad productiva, tu organización. Claro. Más que capacidad productiva es también tu autocuidado, porque no solamente estamos hablando de trabajar, sino que también de tener espacio para ocio, uh-huh, un poco. Ahora, la experiencia internacional señala que creo que Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en instalar la idea de una lógica de cuidados de las que el Estado se hace parte también. En Europa eso está bastante más instalado, y lo que se ha comprobado es que cuando eso sucede, las mujeres no solamente pueden aportar más a cualquiera sea el ámbito en que se desempeñan profesionalmente, sino también que la sociedad se siente más amable, ¿no? Yo creo que eso está súper subvalorado, la idea de que cuando las mujeres estamos constantemente bajo tanta presión, eso afecta a la salud mental, no solamente de nosotras, afecta a la salud mental de toda la familia, porque la mujer efectivamente es el corazón de la comunidad a la que pertenezca. Claro, o sea, está estudiado que las mujeres tienen una peor salud mental que los hombres, muchas de eso ligado a la labor de los cuidados, a este estrés permanente, de estar en alerta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a ser amable de repente si estás con ese nivel, exacto, de sobreexigencia, corriendo de un lado a otro, tomando decisiones que muchas veces dejando niños solos, a cargo de vecinas, que muchas veces no son decisiones que quieran tomar? Exacto. Entonces, y que te va a ir preocupando. Te va a ir preocupando, entonces al final... toda esa es una carga invisible. Nosotros también tuvimos una campaña que se llamaba Carga Mental, sí, que habla de esto como de la administración del hogar o de todas las cosas que no se dicen pero que están en el cerebro de las mujeres, y esto también, estas preocupaciones también, de cómo si es que no existe esta infraestructura tanto física como social, al final terminan las mujeres llevando la carga y la mochila pesada de todas esas preocupaciones, de todas esas horas extra. Y si tú les pides que tengan una vida plena, es como pedirles que corran una maratón con esa mochila. Exacto. Y los otros no. Y de hecho estaba pensando, Cristina, en escuchar el concepto de mind keeping, que yo creo, hoy día vivimos, me da mucha risa porque se habla de la crisis de soledad de los hombres, ¿no? Hay muchas mujeres que estamos solas, que vivimos solas por elección, y la vida es muy buena. En cambio, los hombres sufren mucho cuando están solos, ¿no? Y una de las cosas que se ha estudiado a ese respecto es que tiene que ver con que las mujeres nos hacemos cargo de muchas cosas, especialmente emocionales, pero también logística de la vida de los varones. Entonces, no solamente que tenemos que cuidar a la gente que es dependiente, como los niños, como los ancianos, como los enfermos, sino también que los varones en nuestra cultura están muy entrenados para entregar a otro parte de su propia logística emocional y práctica. Yo creo que ese es Y el desafío que viene ahí es la batalla cultural, ¿cierto? Los grupos
ultraderechistas han instalado esta idea de la batalla cultural, y uno de los centros de la batalla cultural tiene que ver con instalar a las mujeres en esos roles patriarcales, históricamente conservadores, que es básicamente la mujer en la casa criando hijos, lo cual es muy difícil en un sistema neoliberal como este y en un país tan caro como Chile. Tan caro y que está envejeciendo tanto. Uh-huh. O sea, la masa laboral 2035 va a empezar a descender y tú vas a necesitar más gente que trabaje. Uh-huh. Y esa es una razón económica, que también se suma a las razones de derechos que ya deberían ser lo básico, pero ya también hay una razón económica, de que te dice, si yo no permito que las mujeres exploten todo su potencial y puedan aportar toda su productividad, también estoy limitando el desarrollo del país, y después voy a tener menos gente, y también del sistema de previsión social, porque también voy a tener menos ingresos a ese sistema. Entonces, ¿cómo voy a mantener a las personas mayores? Y respecto a la batalla cultural, mucho se ha dicho respecto de que los hombres hoy están muy sobreexigidos, que se les exigen tantas cosas. Yo creo que la palabra ahí, o sea, y pensamos desde Comunidad Mujer, lo sentimos que esto es más empatía. Uh-huh. O sea, es una cuestión de empatizar, en el sentido de que las mujeres hasta hoy siguen cargando con mucha logística. O sea, nada de lo que se les pide a los hombres es distinto a lo que las mujeres han cargado históricamente, desde toda esta logística administrativa hasta tener cuidado por dónde caminar en la noche, o pensar cómo te vas a vestir para ir a la oficina para que te tomen en cuenta. Uh-huh. Todo ese tipo de micropensamientos que las mujeres tienen durante el día no es más de lo que se les pide a los hombres hacer hoy para poder compensar un poco eso, y que no tengamos que tener esas cargas que finalmente nos agotan, nos exponen y nos hacen vivir alerta. Claro, se sienten sobreexigidos porque nunca se les había pedido esto, ¿no? Pero no es más de lo que nos han pedido históricamente para poder participar de estos espacios. Es bastante menos, porque ellos no se tienen que preocupar por cómo llegan al trabajo o de que si expresan sus emociones van a ser tildados de histéricos, ¿cierto? Claro. O sea, la histeria es algo que solo existe para las mujeres. ¿Cuál es la palabra para un hombre que se sobrepasa, ¿no? Es fuerte, es determinado, etc. Lo que estamos viendo con los líderes, o sea, a ver, hablemos de emocionalidad, Trump, Milei, o sea, es como esta gente, Bolsonaro, que demuestran un nivel de falta de inteligencia emocional impresionante, pero nadie les dice que son histéricos. Claro. Entonces, por una parte, empatía, de poder entender, ponerse en el lugar de las mujeres. Y es buen negocio, además. Claro, y también entender eso, de que todos tenemos que ceder para avanzar. Uh-huh. Porque sin perjuicio de todos los avances que han habido, de todos los espacios que ahora las mujeres pueden ocupar libremente, avanzar no es llegar. No hemos llegado a una igualdad plena. Ningún país. Ningún país. Y no lo dice Comunidad Mujer solamente, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OCDE, lo dice... No es una agenda sectorial ni una locura. Hay datos. Hoy día tenemos más datos que nunca. Sí. Entonces, mirarlos y poder llevar esos datos a la cotidianidad, a la empatía, cómo están viviendo tu hermana, tu vecina, tu pareja, y en verdad verlo, esos datos en la realidad, nos parece que nadie debería estar ajeno. Claro, pero al mismo tiempo tenemos líderes mundiales, y ahora también en Chile, que tiene una mirada respecto a el rol de la mujer al interior del hogar, que es muy curioso, porque es la misma gente que defiende a ultranza el liberalismo económico. Entonces es como, amigo, esto, o sea, es como una cosa o la otra, ¿no? Va a ser crisis en algún momento. Y en este contexto mundial y nacional, ¿cuáles sientes tú que van a ser los principales desafíos que van a mantener los movimientos de mujeres, los feminismos y las organizaciones como ustedes que trabajan por los derechos de las mujeres? El principal desafío siempre es mantener esta agenda como prioridad. Creo que, y eso, no tomarlo como que es, y por eso trabaja Comunidad Mujer constantemente. Uh-huh. O sea, nosotros creemos que esta agenda siempre tiene que ser prioridad, y vemos que mientras más organizaciones existan,
más posibilidades hay de que eso sea así. Sí. Porque acá no es solamente que hay algunos derechos o más o menos urgencia, sino que es una realidad completa de la vida de las mujeres en un 360, y en el fondo todas las organizaciones que estamos en esto hace tiempo vamos trabajando mancomunadamente para lograr avance. Esa, creemos, es el primer desafío, el principal, es mantener esto como prioridad. Y hay otros desafíos también culturales respecto a todos los avances que ha habido para poder llevar a la mujer fuera de lo doméstico, no hayan retroceso. Porque si una persona, una mujer, quiere estar en lo doméstico, si puede. Si puede y quiere, nadie va a objetar algo que es opción, pero que no sea imposición, que no sea ni una imposición ni dentro de la familia, ni dentro de la sociedad, sino que existan oportunidades, que las mujeres tengan las mismas oportunidades para poder elegir cuál va a ser su destino, que no sea una imposición ciega sin salida. Sí, es que frente a eso pienso dos cosas, ¿no? Vivimos en un país donde más del 40% de los hogares son monoparentales liderados por mujeres. Entonces, esas mujeres no tienen la opción. No. De si voy a ser una threadwife y me voy a dedicar a hacer la avena desde cero. Para poder hacer eso usted necesita 4 nanas, ¿no? Y también esto hay como imposición muy fuerte de clase, ¿no? Que está asociado también con el tipo de imaginario que se quiere instalar. Y hay otra cosa que te quería preguntar, que quizás es más contingente política, y es también el interlocutor, ¿no? Ustedes como comunidad mujer han trabajado durante más de 2 décadas en instalar estos temas y también llevarlos al Congreso. O sea, a partir de este consejo que tienen de mujeres muy diversas del mundo de las artes, del mundo de los negocios, del mundo de la política, han logrado tener una voz. Y no sé si les preocupa, ahí se los instalo, no solamente cómo va a estar conformado el Congreso a partir de ayer, antes de ayer, sino también el perfil que se escogió para una ministra del Ministerio de Género, ¿no? Y Equidad. ¿Cómo ven el trabajo de ustedes, de Comunidad Mujer, en ese contexto? Nuestro trabajo como Comunidad Mujer tiene que darse con cualquier gobierno. O sea, si queremos que avance nuestra agenda, si queremos que avancen los derechos de las mujeres, tenemos que empujar cualquiera sea quien esté al otro lado. Chile ha alcanzado un piso institucional, avances que se han dado no solamente en gobiernos de una sola tendencia, sino que ha existido alternancia en el poder las últimas décadas en Chile, y hay proyectos que han avanzado. Tenemos todavía algunos que no, pero han avanzado. Entonces, finalmente esto nosotras lo vemos como que hay un piso institucional en Chile que es un mínimo que hay que cumplir, que no depende del gobierno de turno, sino que el país que hemos decidido ser dentro de estas décadas, que es un país que esperamos que siga siendo uno que se preocupa de que las mujeres puedan tener avances y no retroceso. Y respecto al Congreso, lo mismo. O sea, nuestra labor es hablar, plantear los temas, plantear los datos y empujar. Por supuesto que hay personas a las que le hace más o menos sentido, pero nuestra labor, como la de las otras organizaciones, es seguir poniendo el tema sobre la mesa. Y lo vamos a seguir haciendo, sea quien esté en los poderes legislativo y ejecutivo. Ahora, para cerrar, Cristina, hay otro ámbito, porque cuando hablamos de la batalla cultural está esta cosa impuesta como desde arriba, ¿no? Como desde la hegemonía. Estoy pensando en el perfil de la primera dama, en el perfil que además volvió a ser primera dama, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí con esa institución del interior del Estado, que se supone que se transformó en el anterior gobierno, pero que parece que ahora tiene toda la intención de que vuelve en ese formato. Vimos imágenes ayer de la primera dama o de la esposa del presidente sirviendo en el casino. Como hablemos de los roles, ¿no? Pero también, y ustedes trabajan mucho con niñas, no solamente formando lideresas, ¿cierto?, para ámbitos políticos y para ámbitos laborales, sino también han tenido mucho trabajo con Las Niñas Pueden, ¿cierto?, campañas, y mi impresión es que es un tiempo bien confuso para las niñas y adolescentes. Hay que fijarse, creemos, en todos los referentes. También
tenemos ahora una presidenta del Senado, una presidenta de la Corte Suprema, y eso también va modelando cómo las niñas van percibiendo cuáles son sus horizontes. Y eso es muy relevante, o sea, independiente de cuáles sean las contingencias, las mujeres han avanzado y están ocupando más cargos de poder. El Senado hoy día está en un más del 40% compuesto por mujeres. Se pegó un salto. Y el gabinete también. Sí, interesante. pero el Senado pasó un 20 y tanto por ciento, 26, si mal no recuerdo, un 40 y... Lo preocupante son en qué creen esas mujeres respecto al rol de las mujeres. Pero por lo menos vemos una mayor presencia femenina como consecuencia también de la ley de cuotas para las candidaturas, que es algo positivo. Así que, y ese tema de ir fijando, y ahí los medios de comunicación también tienen algo que decir en el sentido de visibilizar liderazgos femeninos desde distintos ámbitos, también desde el deporte, cultura. Nosotros entregamos hace poco el premio de la trayectoria a 2 mujeres que provenían de esos mundos, a Bárbara Hernández y a Carmen Gloria Larena, en un sentido bien especial, porque esos aspectos también nos van hablando cómo las sociedades se van modelando, o sea, cómo modelan su colectivo, no solamente estos altos cargos, sino también las personas que están en cultura o en deporte, que son áreas que plasman, que como que líquido que se mete dentro de las personas, y habla mucho de cómo somos. Entonces, por eso fue parte de por qué lo hicimos, un poco y lo vienen haciendo hace muchos años. Claro. De hecho, yo tengo uno en mi casa, del 2018. Pero este año también especial por eso, de también poner atención a otros ámbitos que también nos van modelando. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay que, como hablábamos ese día en el evento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entender que hay cosas que se han logrado y que hay que defenderlas y que todavía nos queda un tremendo camino, ¿no? Y es bueno saber que hay instituciones como Comunidad Mujer, que es tan diverso también. Yo creo que es una de las cosas más poderosas e interesantes que tiene vuestra organización, de que hay muchas mujeres de muchos perfiles participando y tomando decisiones en Comunidad Mujer. Así que ha sido un honor tener a Cristina Bello, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Esperamos que vengan cuando tengan campañas, cuando abran concursos. Felices. Aquí estamos. Estaremos pronto porque vamos a lanzar el fondo concursable este año en un par de meses, así vengan que volveremos. Felices. Nosotros tenemos que ir a la pausa y al regreso vamos a estar conversando con Diego Céspedes, guionista y director de la premiada película La misteriosa mirada del flamenco.